día de hoy vamos a seguir con nuestro tema de dos aspectos de la iglesia. Hasta ahora mismo hemos tenido comunión sobre la iglesia como el plan eterno de Dios. El plan que Dios había hecho aún antes de la fundación del mundo para conseguir su iglesia. También hemos tenido comunión sobre la iglesia como el nuevo hombre. Dios crea al hombre con un propósito y el primer hombre le falla. Pero Dios sigue con su plan y crea el segundo hombre. Y el segundo hombre es la iglesia. También hemos tenido comunión sobre la iglesia como la familia de Dios. Dios es Padre y quiere, desea y tiene una familia. También hemos visto la iglesia como templo casa, donde vimos la iglesia como templo en donde ya Dios lo ha hecho todo, donde estamos completos en Él, donde nos acercamos a Dios de una forma como a Él le gusta que nos acerquemos. También lo vimos como la iglesia como casa, donde vemos a un Padre amoroso que nos enseña, que nos cuida, que nos guía, que nos disciplina en amor, para que disfrutemos de su santidad. Y en el día de hoy vamos a ver la iglesia como pueblo. La iglesia como pueblo. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. La iglesia como pueblo empieza con un hombre en Génesis y termina como una ciudad en Apocalipsis. Este hombre se llama Abraham primeramente, que vive en Ur de los Caldeos, y Dios le llama con un propósito maravilloso. En Génesis 12 leemos del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, que era un idólatra, que su oficio era como el de su padre, hacer diosesitos, hacer ídolos y venderlos. Y Dios le llama a él, cuando está en Ur de los Caldeos, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el mismo libro, en el capítulo 17, los versículos 4 al 7, dice así: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia
después de ti. Esta es la semilla que se está sembrando en Génesis y que cuando nos vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 21, vemos, digamos, la promesa cumplida. Lo que en Génesis es una semilla que se está sembrando, en Apocalipsis es la conclusión. En Apocalipsis es el cumplimiento de la promesa. Y dice el capítulo 21, desde el verso 1 al 3, dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que lo que se siembra en Génesis, en Apocalipsis, lo vemos completado. La iglesia, como pueblo, no nace del esfuerzo humano, sino que nace de un milagro de la voluntad de Dios. Dios promete a Abraham una gran descendencia. Dios promete a Abraham que de él saldrán naciones y reyes. Pero Abraham está casado con una mujer que se llama Sarai y él es estéril. No puede tener, su esposa no puede tener hijo. Y esa de cierta manera es la queja que Abraham le presenta a Dios. Dice, tú dices que me vas a dar una gran descendencia, pero mira, mi mujer es estéril. ¿Y quién va a ser mi heredero? ¿Un damasceno, alguien de Damasco, que es mi siervo? Y Dios le dice, no, no, no. De ti mismo y de Sara te nacerá un hijo. Y en ese hijo es donde se va a cumplir mis promesas. Los descendientes de este hijo que vas a tener con Sarai, tu mujer, va a ser el hijo de la promesa, en donde yo voy a cumplir mi propósito de tener un pueblo. Pero va pasando el tiempo y Sarai no se queda embarazada. Pasan 10 años y entonces a Sarai se le enciende una lamparita, ¿no? ¿Y por qué no te llegas a mi sierva Agar? Y ya tenemos descendencia. Pero esto no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no quería un pueblo nacido del esfuerzo humano. Dios iba a utilizar a Abraham, pero no las fuerzas de Abraham, ni la capacidad de Sarai. Dios iba a utilizarlo a los dos para tener un pueblo, pero iba a ser en su propia fuerza, en las fuerzas de Dios, en la capacidad de este Dios para el cual, dice las Escrituras, no hay nada imposible. Así que podemos decir que el pueblo de Dios nace de un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Luego, a este pueblo se le da un nombre. Se le da un nombre. Y ese nombre es un nombre celestial. Abraham, como Dios lo había prometido, tiene un hijo, Isaac, es el hijo de la promesa.
la promesa de la bendición pasa a Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob desde su nacimiento ya buscaba la bendición con mayúscula de Dios. Esaú, en cambio, la despreciaba, no la valoraba. La bendición de Dios con mayúscula no era ni más ni menos que la promesa que Dios había hecho a Abraham de que en él serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra y que gobernarían el mundo. Jacob deseaba eso, lo procuraba, lo buscaba. Y después de conseguir 2 esposas, ya conocéis, para los que conocéis la Biblia, de tener problemas con su suegro, Dios le dice que tiene que volver allí a donde él se le había presentado, a Betel. Y cuando él vuelve, se encuentra con un problema. El problema se llama Esaú. Esaú viene con un ejército y con la idea de vengarse, de matarlo. Jacob separa a sus esposas, 2 campamentos, y se queda en un lugar que se llama Peniel. Y estando en Peniel, siendo de noche, viene un varón y están toda la noche luchando por la bendición. La bendición. Cuando Jacob le pregunta su nombre, él dice, ¿por qué quieres saber mi nombre? Es admirable. Es admirable. Y más adelante él dice que he peleado con Elohim y él ha cambiado mi alma. Así que en esta lucha, en este pedir de Jacob, bendíceme, 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 Elohim Dios le bendice dándole un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo es Israel. Así que el pueblo de Dios va a nacer por un milagro de Dios. Y este pueblo va a tener un nombre que es celestial, que viene de los cielos. No es un nombre de aquí de la tierra. Y yo diría que no es ni siquiera para la tierra, sino es un nombre celestial que los indios le da a Jacob. Ese nombre es Israel, que significa el que lucha con Dios, no contra Dios, sino con Dios. También puede significar Dios lucha. También puede significar que Dios prevalezca. Que Dios prevalezca. Así que este hombre, pues, tiene 12 hijos. El nombre de Israel pasa a los 12 hijos y Dios le da también una misión a Israel, ya como nación. La misión que Dios le da es que tiene que ser luz a las naciones. Tiene que mostrar a este Dios para que prevalezca sobre los demás dioses, para que prevalezca sobre todas las cosas. Israel como pueblo recibe esa misión. Dice Deuteronomio capítulo 4,
hay unos textos donde se expresa bien la voluntad de Dios para su pueblo. Leeremos desde el versículo 5 al versículo 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio justo, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así que este es un pueblo que nace de la voluntad de Dios, que nace del milagro, de un milagro de Dios y que recibe un nombre celestial y que tiene una misión grandiosa: ser luz a todas las naciones. Ahora, cuando Dios habla con ese pueblo y le da las razones por las cuales dice yo te elegí, dice no es porque fueseis vosotros mejores que los demás pueblos. No, no. Sois peores. Y además sois pueblo de dura servir. Pero yo os elegí porque os amé. Porque os amé en amor. O sea que si Dios eligió un pueblo que no era mejor que los demás, posiblemente peor, y le dio estatutos, le dio leyes, le enseñó una forma de vivir muy superior a la que tenían las demás naciones sobre la tierra, es que seguramente Dios quería que los demás viesen qué clase de Dios era Él y qué tipo de Dios. Por eso, para que este pueblo pudiese ser luz a las naciones y mostrar lo grande que era Dios, pues lo tuvo que equipar para eso. Tuvo que darle todo lo necesario para que pudiesen cumplir la misión que Dios le estaba encomendando a Israel como pueblo. ¿Y cuáles son estas cosas? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, lo resume un poco. ¿Cuáles son las cosas que Dios hizo y les entregó a Israel como pueblo? Dice el capítulo 9, a partir del versículo 2, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, está diciendo Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mi pariente, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. La adopción. O sea, fijaos bien, a este pueblo que no era mejor que los demás, Dios los adoptó como hijos. En Éxodo capítulo 3, el versículo 10 dice esto. Dios está hablando con Moisés y le dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero fijaos lo que dice de este pueblo en el capítulo 4 y versículo 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, mi primogénito.
Esto solamente se dice de Israel como pueblo y también de nuestro Mesías, de Jesús, que es el Hijo primogénito de Dios. Así que lo primero que Dios hace es adoptarlo. Es lo que se dice en Efesios de la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice esto: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, como Dios eligió a Israel, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Lo que Dios hizo con Israel. Lo que Dios hizo con Israel para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que Dios primero los adoptó. Segundo, fijaos lo que dice el texto, de los cuales son también la gloria. La gloria en las Escrituras, hermanos, es Dios expresado. Allí donde está Dios y se expresa, aquello se llena de gloria. Es verdad que Dios está en todos lados, pero no se expresa en todos lados. Pero donde Él se expresa, aquello se llena de gloria. La gloria en las Escrituras es la calidad, el valor y el peso de Dios. O sea que Dios adopta a un pueblo como sus hijos para que tengan, para que disfruten y como son luz a las demás naciones, para que expresen la calidad de nuestro Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo que también el pacto. Los pactos son las promesas de Dios elevadas a legalidad. A legalidad. Pero fijaos bien que dice el pacto, no los pactos. ¿De qué pacto está hablando ahí? Pues está hablando de un pacto matrimonial. En Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 32, dice esto el profeta. 31 y 32. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bueno, Dios había hecho bastantes pactos, pero hay un pacto que es especial, ¿verdad? Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Es el pacto hecho en el Sinaí con los 10 mandamientos, que era un pacto matrimonial. Era un pacto matrimonial. Dios hace un pacto matrimonial con su pueblo. Hermanos, ser pueblos de Dios no es cualquier cosa. No solo pertenecer al pueblo, sino ser pueblo de Dios no es cualquier cosa. Cuando tú y yo miramos los deseos del corazón de Dios para su pueblo, nos maravillamos de que cómo Dios puede querer eso con nosotros cuando somos a veces un pueblo rebelde, contradictorio, un pueblo que más que someterse a Dios, a veces queremos usar a Dios para nuestros propios provechos. Y dice también el apóstol Pablo que le dio la promulgación de la ley. El mismo apóstol Pablo dice que la ley es justa, es santa y es buena.
Si la ley es justa, es santa y es buena, quiere decir que la ley expresa la naturaleza de Dios, que es justo, que es santo y que es bueno. El problema, hermanos, nunca está con la ley de Dios, el problema está con nosotros. El problema no está con la ley de Dios, que es justa. El problema está siempre con los hombres que tienen un corazón injusto. El problema no está con la ley de Dios que expresa la naturaleza de Dios. El problema está con los hombres que expresamos la naturaleza a veces del enemigo de Dios. Pero el ser pueblo de Dios significa ser luz a las naciones, significa poder expresar la naturaleza de Dios para que los demás puedan ver, conocer y creer en el Dios de este pueblo, que es su iglesia. Luego dice que también le dio el culto. El culto es la forma en que la forma en que podemos acercarnos a Dios. A Dios no podemos acercarnos de cualquier manera. Dios enseñó los pasos que había que seguir para que un pecador pudiese acercarse a Dios. El primer paso que tenía que dar era pasar por el altar del sacrificio. El altar del sacrificio. Si no pasaba por el altar del sacrificio, nunca podría llegar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. ¿Y qué tal nosotros, hermanos? ¿Nos podremos acercar a Dios sin la sangre de Jesús? ¿Podremos acercarnos a Dios en cualquier otro nombre debajo del cielo no dado a los hombres, en que podamos ser salvos, como dice el apóstol Pedro? ¿No dice el apóstol Pablo de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre? Y si aún siendo hijos de Dios, nuestras vidas son tibias, nuestras vidas no son una vida entregada a Él, sino una vida descuidada. Entrar en comunión con Dios no se consigue en un momento, en un segundo. Muchas veces nos cuesta. Yo creo que esa es la experiencia de muchos de los hijos de Dios, ¿verdad? Cuando hemos vivido de una forma de espaldas a Dios o en rebeldía, que luego para llegar a comunicarnos con Él se necesitó un tiempo. Se necesitó un tiempo. Pero qué bueno es Dios que nos dice en qué forma podemos ir acercándonos a Él. El culto. Y luego las promesas, donde Dios revela su voluntad para su pueblo. Nos dice la segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Claro, si Dios quiere que seamos luz a las naciones, Él nos regala todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia vienen aparejadas, vienen con todas las riquezas que pertenecen a la vida y a la piedad. Versículo 4 dice: y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
O sea, las promesas de Dios, hermanos, las promesas de Dios nos han sido dadas para que por medio de conocerlas, disfrutarlas y aplicarlas a nuestras vidas, podamos participar de su naturaleza santa y divina, que es lo que también todos los que nos rodean necesitan conocer, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios. Así que, concluyendo un poquito, ¿cómo se llama la iglesia como pueblo de Dios hoy? ¿Cómo se llama la iglesia como pueblo de Dios hoy? En Gálatas, capítulo 6, en el versículo 16, el apóstol Pablo le llama así: y a todos los que andemos conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. Al Israel de Dios. Así que la iglesia tiene muchos nombres en las Escrituras. Hemos empezado primeramente como el propósito eterno de Dios, luego como el nuevo hombre, luego como la familia de Dios, luego como el templo de Dios. La iglesia como pueblo de Dios tiene un nombre. Se llama el Israel de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo los gentiles, que no somos de raza judía, podemos ser parte del Israel de Dios? Nosotros, que no tenemos sangre judía, ni pertenecemos a la raza hebrea como raza, ¿verdad? Ni no somos de la descendencia de Abraham. ¿Cómo podemos ser Israel? El apóstol Pablo, en esta misma carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 14 y 16, explica cómo. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición de Abraham? De ti serán benditas todas las familias de la tierra. Alcanzase a los gentiles, a aquellos que no pertenecemos a la raza de Israel, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. Y luego sigue diciendo en el del versículo 24 al 29 de este mismo capítulo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois linajes de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Por la fe en aquel que fue a la cruz, en el Mesías de Dios, nosotros nos convertimos en herederos de Dios, herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Nos convertimos en parte del pueblo de Dios. Para cumplir la promesa hecha por Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, como se explica en Gálatas 3:8,
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena obra a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo nosotros, siendo gentiles, podemos ser el Israel de Dios? Por la fe en Jesús, por haber sido limpiados con su sangre, por haber sido comprados con la sangre. Y luego ha ocurrido algo que explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo en el 9 ha empezado diciendo de que ama tanto a sus hermanos según la carne, que aún hubiese deseado ser el anatema por tal de que los demás conociesen a Jesús, hubiesen aceptado al Mesías de Dios, al Mesías de Israel. Pero que Dios ha hecho algo maravilloso, que para despertar a celo al Israel físico, ha cumplido la promesa hecha a Abraham. Y nos ha injertado en Israel, que una de las imágenes, uno de los tipos que hay en la Biblia acerca de Israel es un olivo. Y fijaos bien lo que dice en el capítulo 11 y versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, se está refiriendo a aquellos de Israel que perteneciendo al Israel físico no creyeron a Jesús, no lo recibieron. De acuerdo a lo que dice en Deuteronomio Moisés, dice que y Jehová Dios os levantará un profeta como yo, refiriéndose al Mesías de Dios. Y dice, y aquellos que no oyeren sus palabras para hacerlas, serían desarraigados del pueblo. Entonces, todos aquellos que siendo israelitas según la carne, pero que no recibieron al Mesías de Dios, dice el apóstol Pablo, que fueron desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, o sea, refiriéndose a los gentiles, has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea que nosotros los gentiles hemos sido injertados entre las ramas del olivo que es Israel. Y quiero concluir con esto. La iglesia como pueblo no es el Israel geográfico ni es el Israel político, pero por la fe en la simiente de Abraham, que es Jesucristo, la iglesia hoy como pueblo es el Israel de Dios. Es el Israel de Dios. Antes estábamos alejados de ellos, de la ciudadanía de Israel, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Y así lo explica de bien el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 11. Le está diciendo a los gentiles, a la iglesia en Éfeso, le está diciendo, por tanto acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, por la simiente de Abraham,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el versículo 11 se nos decía que estábamos lejos. Versículo 12, perdón, en aquel tiempo estabais sin Cristo y estábamos alejados de la ciudadanía, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentil y judío, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que ya no hay dos pueblos, uno Israel y otro gentil. Si Israel es el pueblo de Dios y gentil significa fuera de pacto y nosotros estamos en el nuevo pacto, si gentil significa hereje, si gentil significa tener otros dioses, ¿cómo puede haber un pueblo de Dios gentil? Esto no es posible. Por eso Jesús, mediante la cruz, derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en dogmas, según el original, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre. Hermanos, esta es la especialidad de Dios. Como Dios es uno, en todo lo que Él hace, deja impregnada su naturaleza. Un universo, una tierra, una pareja en esta tierra. Cuando esta pareja cae, llamó a un hombre de Ur de los Caldeos, un pueblo de todos los pueblos de la tierra, para llevar al tabernáculo una tribu de las 12 tribus, para el sacerdocio una familia, la familia de Aarón. Cuando entran en la tierra prometida, aunque la tierra es dada en posesión en distintos lugares, un solo templo. Y si nos vamos al final de la Biblia, encontramos la Nueva Jerusalén, que es una sola ciudad que tiene un solo muro, un solo río, un solo árbol de la vida, una sola calle, un solo trono. Dios en todo lo que hace impregna la naturaleza de su ser. Uno. Así que de los dos pueblos ha hecho un solo hombre, ¿verdad? Y mediante la cruz reconciliado con Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? De acuerdo a las Escrituras, Dios preparó un pueblo y lo santificó, un pueblo santo para Él. Y ahora nosotros somos conciudadanos de ese pueblo. Somos el Israel de Dios, para su gloria. Que los bendiga. Amén.